Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como siempre les digo nos reúne a la mesa familiar a esta hora en que uno ya quiere emprender el descanso del día, ¿no es cierto?, después de un día de trabajo, de un día agotador. Y bueno, nos tomamos este tiempito para hacer algunas reflexiones sobre prevención, sobre salud, sobre enfermedad, sobre todos los temas que diariamente nos golpean y sobre los cuales necesitamos conocer algunas cosas. Recuerden que esta es nuestra sexta temporada, o sea, hace 6 años que venimos ya con el programa. Obviamente que hay temas que se van actualizando, la medicina es muy dinámica, la salud y la enfermedad son muy dinámicas y sujetas a un montón de variables que hacen que estos cambios se produzcan rápida y notoriamente. Y también los avances de la medicina son muchos, ¿no? Hemos hablado en alguna oportunidad de este tema, pero yo creo que hoy su solo nombre amerita que lo volvamos a hablar, que volvamos a tocar este tema. Primero porque es un tema que ustedes lo piden asiduamente, y segundo porque siempre hay novedades y cosas para recordar y para aprender sobre la diabetes. Estamos hablando de la diabetes, ¿no? Para ello hoy nos acompaña una compañera de trabajo, una colega, la doctora Lucía Ana Lascheski. Nosotros le decimos Luciana, juntamos un poco para achicar, con quien trabajamos hace mucho en el Sanatorio Boratti. Ella forma parte del departamento de clínica médica del Sanatorio Boratti y ella es especialista en medicina general y familiar y es como una vez me dijo, una apasionada de la diabetes, ¿no es cierto? Cada vez que uno escucha dice 4 palabras y 2 son diabetes. Entonces me parece que es la persona indicada para charlar del tema. Yo quiero que sepan que hoy vamos a hablar como lo hacemos habitualmente en el programa, ¿no es cierto? Con términos para que todos comprendamos qué es la diabetes, cuántos tipos hay, cómo se trata, es una enfermedad que se cura, que no se cura. Vamos a tratar de desmitificar algunas cosas, vamos a ver qué cosas que se dice son ciertas y qué no, porque se habla mucho sobre este tema. Entonces vamos a hacer es muy amplio el tema como para que podamos abarcarlo en un solo programa. Pero bueno, ahí vamos a ponernos en manos de la capacidad de la doctora para que nos pueda resumir. Bueno, es la primera vez que yo tengo una mesa así como esta, no es la mesa de Mirta Legrand, les aclaro. Hay alimentos, hay un montón de cosas, pero bueno, la idea es que justamente sepamos y conozcamos cómo es la enfermedad y sobre todo que le perdamos el miedo a algunas cosas. Así que, doctora, muchas gracias por estar acá. Es un placer. Gracias por la invitación, para mí es un placer poder acompañarlos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Nos queda exactamente a partir de este momento 59 minutos. Muy bien. Entonces vamos a ir al grano. ¿Qué es la diabetes, doctora? Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica, es crónica, es progresiva, ¿sí? Que se produce porque hay una insuficiente producción o acción de la insulina que hace que mantengamos persistentemente elevados los niveles de glucemia, ¿sí? O sea, los niveles de azúcar en sangre se hallan persistentemente elevados, ¿sí? Podemos ver una primera imagen donde podemos ubicar el páncreas, que es nuestro órgano actor del día. Sí, el páncreas es un órgano que está situado por detrás del estómago. Es el órgano fundamental, digamos, en esta enfermedad. El páncreas tiene un tejido especializado que son las células beta. Las células beta son las que producen insulina. La insulina, que es la otra actora, es la que va a ir en nuestro organismo a guardar el azúcar en nuestros tejidos, ¿sí? Ajá. Al páncreas le puede suceder de que deje de producir insulina, ¿sí? En forma absoluta, o sea, quedar en cero de producción, y entonces en ese caso es lo que escuchamos con el nombre de diabetes tipo 1, ¿sí? Donde el paciente sí o sí necesita de la aplicación externa de la insulina para poder vivir. Exacto. Pero al páncreas también le pueden ocurrir otras cosas. La insulina, por ejemplo, puede producirse de manera normal, pero
el paciente por ahí es obeso, lleva malos hábitos alimentarios, no hace actividad física, entonces acumula grasa alrededor del abdomen, que es el fenotipo del diabético, ¿no? Entonces esa grasa le es tóxica a la insulina y la insulina no puede actuar. Entonces lo que hace el páncreas, trata de seguir produciendo más cantidad de insulina para poder compensar esa deficiencia en la acción. Entonces ese páncreas llega a un momento en que empieza a quemarse o a autodestruirse. Entonces empieza a declinar la producción de insulina y cuando perdemos el 50% de la función productora de insulina es cuando el paciente se vuelve diabético, ¿sí? Que a partir del momento que el paciente es diabético le queda el 50% restante del páncreas para el resto de su vida, ¿sí? Correcto. ¿Está? O sea que una vez que tenemos diagnosticada nuestra diabetes, sabemos que tenemos un 50% funcionando. El 50% para el resto de la vida. Para el resto de la vida. O sea que hay que tomarlo muy en serio y cuidarnos mucho, ¿no? Exactamente. Porque se sabe qué cantidad de diabéticos hay. En algunos asombrosa. Lugares se considera como una epidemia prácticamente ya. Es asombrosa la cantidad de pacientes con diabetes que hay. En Latinoamérica existen actualmente 26 millones de pacientes diabéticos. 26 millones. Sí, se proyecta, digamos, para el año 2030 que esto va a subir en forma exponencial a 40 millones, ¿sí?, de pacientes diabéticos, de los cuales las estadísticas dicen de que el 45% de los pacientes ignoran su enfermedad. Quiere decir que por cada paciente que nosotros diagnosticamos hay uno que queda sin diagnóstico, ¿sí? Es un gran problema en los sistemas de salud de todo el mundo, ya que acarrea muchas complicaciones crónicas, ¿sí? Son enfermedades de alto costo, ¿sí?, de alto costo sanitario. De alto impacto. ¿Sí? Sí. Lleva la primera causa de ceguera. Los pacientes diabéticos se llevan la primera causa, ¿sí? La primera causa de ingreso a diálisis es por la diabetes. La primera causa de amputaciones no traumáticas de los miembros inferiores es por la diabetes, ¿sí? Aumenta el riesgo entre 2 a 3 veces de que ese paciente diabético sufra algún evento cardiovascular, ya sea un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Imagínense si un paciente que sufre un ACV, ¿sí? Un accidente cerebrovascular. Entonces ese paciente puede quedar hemipléjico, puede quedar postrado, puede ser que el resto de su vida tenga que manejarse en silla de ruedas o con andadores, digamos. Es una enfermedad que las complicaciones crónicas lo van discapacitando, ¿sí? Y es el gran impacto, digamos, en el costo sanitario para el sistema de salud. Sí, o sea que cuando nosotros hablamos de diabetes, estamos hablando no solamente de que nos vamos a atender bien, a aplicar la insulina y que está solucionado, sino que el problema quizás vendrá después, ¿no es cierto? A veces por no cumplir con los tratamientos, a veces por no cumplir con los hábitos saludables que seguramente se recomiendan, y a veces por la propia evolución de la enfermedad. Por la propia evolución. O sea que yo puedo tener una diabetes y puedo terminar ciego. Puedo tener una diabetes y terminar en una silla de ruedas con una pierna amputada. Sí. Puedo tener una diabetes y puedo terminar en una diálisis de por vida porque mis riñones dejaron de funcionar. Exactamente. Esas son algunas de las cosas. Algunas de las complicaciones crónicas. Y lo que se está viendo, tengo entendido, es que cada vez se ve en personas de menor edad. Ahora, ¿qué pasa? Hablábamos de que vamos a irnos de 25 millones a 40 y pico millones. 40 millones, sí. ¿Qué pasa? ¿Vamos a diagnosticar mejor o hay factores que están incidiendo ahora para que la diabetes dentro de un tiempo sea peor? Nosotros estamos bombardeados, digamos, por esta enfermedad debido a la industrialización de las harinas, ¿sí? Por los malos hábitos alimentarios, por la falta de actividad física en la gente, por el el creciente número de la tasa de sobrepeso y de obesidad, que son los que van a terminar llevando al paciente hacia la diabetes. ¿Sí? Por eso se espera un crecimiento exponencial de esta enfermedad. Sí. Y realmente es es bueno saber esto porque
Hay gente bueno, tiene su diabetes, la lleva bien, trabaja toda su vida, diciendo, bueno, buscando el momento de su jubilación para decir, bueno, ahora quiero empezar a disfrutar, a aprovechar, a viajar, y resulta que uno se encuentra a los 60 años, en el caso de las mujeres, o 65 de los hombres, con un problema visual, sí, con una silla de ruedas, con una enfermedad discapacitante. discapacitante, o sea que realmente, y que agrava tremendamente la calidad de vida, ¿no es cierto? La calidad de vida no solamente del paciente, sino de todo su entorno familiar. ¿Sí? Bien. ¿Podemos hablar, doctora, de cuántos tipos de diabetes se conocen? Porque hay todo una diabetes tipo 1, infanto-juvenil, hay un montón de cosas que uno por ahí desconoce, o por lo menos clarificar un poco el... Sí. En medicina nosotros clasificamos en cuatro grupos la diabetes. El diabético tipo 1 es aquel que tiene un déficit absoluto en la producción de insulina, entonces ese paciente necesita del aporte externo de insulina para poder vivir. Después, el segundo grupo serían los diabéticos de tipo 2, que es se lleva el mayor porcentaje, estamos en un 90% de los diabéticos son de tipo 2, que es el típico paciente que pasó los 40 años, que tiene sobrepeso, que está obeso, hipertenso, sedentario. Fuma, sí, tiene elevado el colesterol, bajo el colesterol bueno, alto los triglicéridos. Bueno, ese paciente es el típico del diabético tipo 2. Después está la mamá que en el transcurso de un embarazo desarrolla diabetes. ¿Sí? Esa es la diabetes gestacional. Que termina la condición del embarazo, y puede ser que la diabetes también termine en ese momento, pero una paciente que le vamos a tener que controlar. Hay que seguir controlándola. Sí. Después el cuarto grupo, que son las situaciones especiales. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una pancreatitis, ¿sí? O un paciente que fue sometido a una cirugía donde le resecaron parte del páncreas, digamos, entonces quedó con poco tejido pancreático para producir la cantidad de insulina que necesitamos para nuestras demandas metabólicas, ¿sí? O pacientes que por alguna otra enfermedad requieren uso de altas dosis de corticoides, o enfermedades que cursan con altos valores de corticoides en sangre. Hay defectos genéticos de la insulina, defectos genéticos en los receptores de la insulina. Bueno, eso es un grupo especial que se lleva el menor porcentaje. O sea, digamos que el mayor porcentaje sería el diabético tipo 2. El diabético tipo 2. El de la mediana edad, 40 años, que empezó a dejar de hacer ejercicio, empezó a no cuidarse tanto en su silueta, a comer un poco de más, a tener una vida más sedentaria. O que nunca se cuidó. O que nunca se cuidó. Y tiene algo que ver, digamos, una carga genética, podríamos decir. O sea, yo estoy predispuesto por alguna circunstancia a tener diabetes, o depende de que yo tenga malos hábitos de vida, malos hábitos alimentarios. Y se juegan un montón de factores de riesgo, ¿sí? Si yo tengo mamá, o sea, familiares de primer grado con diabetes, tengo posibilidad. O sea, primer grado quiere decir mi mamá, mi papá o algún hermano que tenga diabetes, tengo posibilidades de desarrollar diabetes. En la distribución genética uno nunca sabe a quién le va a tocar. ¿A quién le va a tocar? ¿Sí? Bien, si nosotros tenemos, digamos, bueno, la sospecha, porque hemos leído, porque escuchamos, porque es una enfermedad de la cual hoy se habla mucho, y queremos saber si realmente tenemos una diabetes, cualquiera de los tipos. ¿Qué hago? Más allá de recurrir al médico, ¿no es cierto? Porque creo que es lo primordial. Pero por ahí hay síntomas que a lo mejor me pueden llamar la atención, que yo escucho. Tomo mucha agua, como mucho, tengo hambre todo el día, o adelgazo a pesar de comer demasiado. O sea, digamos, hay posibilidades digamos, recurro al profesional, que no necesariamente debe ser un diabetólogo de entrada, generalmente es un clínico, el médico de cabecera, y me va a encaminar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos arribar a un diagnóstico, digamos, presuntivo, por lo menos? El diagnóstico es muy sencillo, es un análisis de rutina que lo piden
prácticamente todos los médicos. Ajá. Cuando hacen un pedido de laboratorio, siempre la glucemia está incluida. Sale sola, sí. Es como que sale sola, sí. Bueno, ese es un laboratorio que el paciente tiene que ir con 8 horas de ayuno, ¿sí? Y los valores normales de la glucemia es entre 70 y 110, ¿sí? Ajá. Para hacer diagnóstico, yo necesito 2 glucemias que sean mayores o iguales a 126, ¿sí? Separados por 2 tomas, ¿sí? Entre que puede ser entre 2 a 3 días de diferencia, y en estos 2 o 3 días de diferencia entre una y otra toma, el paciente no debe hacer ningún cambio en la alimentación que venía haciendo, ¿sí? Perfecto. O sea, es simplemente acercarse a algún médico y seguramente se le va a pedir, digamos, dentro de los análisis de rutina, el pedido de glucemia. Es muy sencillo, es barato. O sea que también puede ocurrir de que yo me haga un análisis de rutina porque quiero saber cómo estoy, no tengo ningún síntoma, me quiero hacer como se dice, un chequeo anual, Claro. O porque voy a entrar a un trabajo nuevo o un preocupacional y me hago una glucemia y me da alta. Ese puede ser el primer indicio. Ese es el primer indicio, ¿sí? ¿Es cierto? La otra posibilidad de diagnóstica es si yo tengo síntomas cardinales como los que usted nombró, que tengo mucha sed, ¿sí? Tengo mucha hambre, como en exceso, me levanto muchas veces a tomar agua, me levanto de noche a orinar, se adelgaza sin motivos, hay visión borrosa, irritabilidad. Son síntomas de alarma para que nosotros estemos pensando en que posiblemente pueda tener una diabetes y tenemos que concurrir al servicio médico, ¿sí? Bien. O sea que los síntomas a los cuales, como para redondear este primer bloque y pasar después a otras partes de la diabetes, ¿cuáles serían los síntomas a los cuales debe prestarle atención cualquier persona? Sí. Porque esto no respeta condición social, no respeta, o sea, o hay algún sesgo en alguna clase social, el que tiene un mayor poder adquisitivo, el que tiene menos, el que... No, generalmente en las clases sociales bajas es mayor el porcentaje de diabetes que se puede, pero es por el tipo de alimentación, que tiene, ¿sí? Podemos ver la otra imagen donde estamos con los síntomas. Bien. Bueno, ahí estamos con, si yo tengo sed constante, deseo frecuente de orinar, aumento del apetito, cansancio, visión borrosa, irritabilidad, calambres, ¿sí? Descenso de peso. Digamos, todos estos síntomas nos tienen que llamar la atención y hacer que nos motive, digamos, la consulta médica, ¿sí? Ya sea en cualquier servicio, en un CAPS, en algún periférico, en el hospital, en la salita del barrio, en los sanatorios. O sea que yo para hacer un diagnóstico de diabetes entonces no necesito necesito conocer la historia clínica del paciente, conocer los antecedentes y tener los análisis de glucemia y para empezar a introducirnos después en un estudio más completo, decir, bueno, tal tipo de diabetes o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero con la glucemia uno puede ya prácticamente... Con todos estos síntomas y con una glucemia que al azar que nos dé 200, ya está el diagnóstico. Digamos, ya no hay duda La tercera prueba que podemos es la llamada prueba de tolerancia oral a la glucosa. Que no es muy agradable, ¿no? No. Es un poco más costosa, necesitamos de disponibilidad de 2 horas, ¿sí? Porque el paciente va con las 8 horas de ayuno al laboratorio, hacen la primera extracción de sangre, de ahí le dan de tomar 75 gramos de glucosa que está disuelta en agua natural, ¿sí? Y desde el inicio de la toma del líquido, a las 2 horas el bioquímico le va a hacer la segunda extracción. Si esa segunda extracción nos da valores mayores de 200, también ya nos hace el diagnóstico de diabetes. Listo, estamos. La última prueba que existe es la prueba de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Si la hemoglobina glicosilada nos da 6,5, quiere decir de que este paciente también es diabético. La hemoglobina glicosilada es un método, digamos, que es de poca accesibilidad, digamos, no tienen todos los centros, es muy cara,
nos da el perfil de cómo estuvo este paciente en los 3 últimos meses, ¿sí? Sí. Porque está midiendo la cantidad de azúcar que se pegó al glóbulo rojo, ¿sí? Como la vida media del glóbulo rojo es de 120 días, entonces nos está dando un perfil de más o menos limitado, de 3 meses exacto, atrás. Si el paciente viene con 6,5, quiere decir que tuvo más o menos 140 de glucemia en los 3 últimos meses, ¿sí? O sea que si yo tengo mucha sed, tomo mucho líquido, me levanto a la noche a orinar, tengo mucho apetito, como todo el día y ese comer así vorazmente no se refleja en un aumento excesivo de peso, al contrario, puedo bajar de peso. Puedo bajar de peso, sí. Y me hago una glucemia y me da alta y bueno, ya está, ya cerré, ¿no es cierto? Ya formo, pasamos a 26 millones 1 y así vamos a ir engrosando esto que es una verdadera epidemia, ¿no? Bueno, estamos con la doctora Lascheski, como le decía, ella le encanta hablar de este tema, le encanta hablar de diabetes, lo explica muy bien. Vamos a ver seguramente en los próximos bloques la parte práctica de esto, el tema de alimentación, de cómo administrar la insulina, por qué no hay que tenerle miedo a la insulina y una serie de cosas. Vamos a hacer un pequeño descanso, 2 minutos, vamos a acomodar algunas cosas acá con la doctora y vamos a seguir hablando de diabetes, que es para chicos, para adolescentes, para embarazadas, para adultos mayores, o sea, nadie está exento y aparte esta es una enfermedad que puede aparecer en cualquier edad. Después nos va a explicar la doctora también algo que ya nos han preguntado, que es a qué se llama el debut diabético, ¿no es cierto? Pero eso queda para la próxima. No se vayan, ya volvemos en 2 minutos. Bien, estamos de vuelta, estamos con la doctora Luciana Lascheski. Ella, como les decía, trabaja en el Sanatorio Boratti, en el equipo de clínica médica del sanatorio, tiene allí su consultorio, es especialista en medicina general y familiar y le gusta el tema de diabetes, por eso está acá hoy compartiendo esta noche con nosotros, ¿no? Hablábamos recién en la pausa de la cantidad de gente que tiene diabetes, de la cantidad de preguntas que nos envían. Se conoce mucho sobre diabetes, sin embargo, también hay cosas que yo creo que es necesario reforzar, ¿no? Entre las preguntas que nos hacían, por ejemplo, dice que hay una que la tomo como importante, ¿no? Primero dice una señora que nos decía que su marido tiene 170 de glucemia. Pero lo tomó así, como que tiene 170 y siguió su vida normal. Y también nos preguntan cómo hacer o qué hacer con una persona que se sabe diabética, que se le hizo el diagnóstico de una diabetes más allá del tipo y a quien le cuesta aceptar su enfermedad. Es un poco difícil a veces, yo creo que cualquier enfermedad es difícil de aceptar, más si es una persona. Consideremos que hoy una persona de 40, 45, 50 años, hace 30 años se consideraba una persona excesivamente grande, hoy no es tanto, ¿no es cierto? Hoy nosotros tenemos los abuelitos en el sanatorio que tienen 80, 85, 87 años, con sus secuelas de diabetes, con los pies amputados, con las escaras, con los pies diabéticos, con muy bajísima visión, ¿no? Y hay preguntas de todo tipo. Yo voy a tratar de ir rescatando algunas como para darle a la doctora un poco más, para que nos vaya orientando, ¿no? Me dice, doctora, si tengo alguno de mis padres con diabetes o uno de mis hermanos con diabetes, ¿puedo llegar a tener la enfermedad? Está dentro de los factores de riesgo, digamos. Sí. Si yo tengo familiares de primer grado, ya sea mamá, papá, hermano con diabetes, o sea, si tengo los 2 padres con diabetes, más posibilidades. Sí. Si tengo madre, padre, hermano con diabetes, más posibilidades de tener diabetes. Entonces es un paciente que anualmente se tendría que estar controlando. Perfecto. Bien. Bueno, doctora, para la doctora Lascheski, ¿la diabetes se cura en algún momento? Nosotros como la diabetes es una enfermedad que es
del reino animal, digamos, de los que tienen páncreas, ¿sí? Entonces escuchamos siempre que el perro tiene diabetes, ¿sí? Entonces es propia, digamos, de los animales que tienen páncreas, ¿no? Entonces el ser humano, como tiene páncreas y ese páncreas se vuelve deficiente, no produce suficiente cantidad de insulina, entonces al no tener suficiente cantidad de insulina y partimos desde lo que contamos hoy, que me quedo con el 50% de ese páncreas funcionante para el resto de la vida, es difícil que el paciente se cure de la diabetes. Sí, es una enfermedad que tiene tratamiento, ¿sí? Lo que nosotros desde la medicina lo que tratamos de hacer es, si el paciente está en un estado de prediabetes, tratar de estirar el tiempo lo más que se pueda para que no se vuelva diabético. El que ya está diabético, traerlo a una situación de no diabetes, ¿sí? Y llevar el mejor control metabólico posible para evitar todas las complicaciones crónicas que acarrea la enfermedad, ¿sí? Bien. Dice, doctora, ¿serían tan amables de diferenciar entre lo que es una diabetes infanto-juvenil y la diabetes de la persona adulta? Sí, hay un creciente aumento de la diabetes infanto-juvenil, ya que nuestros adolescentes están obesos, están mucho tiempo con los jueguitos electrónicos, con la televisión, hacen pocos deportes. Entonces tenemos una gran población de adolescentes que están obesos y un aumento en la diabetes de tipo 2 en esos pacientes, en esa población adolescente que años atrás, 30, 40 años atrás no se veía. ¿Sí? Entonces, una diabetes, la clásica llamada diabetes infanto-juvenil, digamos, la llamábamos antes a la diabetes tipo 1, ¿sí? Esa era la infanto-juvenil, digamos, pero que en realidad es la diabetes tipo 1, que se daba en el paciente, en los niños o en los adolescentes. Pero también hay formas de diabetes tipo 1 en un paciente adulto, ¿sí? Una persona hay formas, digamos, de progresión lenta hacia la diabetes tipo 1 en pacientes que tienen 25 años, ¿sí? Entonces está un poco mechada la diabetes tipo 1 y tipo 2 en los grupos poblacionales. Bien. Dice, todos respondiendo preguntas, ¿no? Dice, si yo me lastimo, tengo una herida y me curo enseguida, ¿eso significa que no soy diabético? Porque habitualmente dicen que a los diabéticos tardan en cerrarse las heridas. Sí. ¿Esto es un mito? ¿Es así? Es algo de que circula mucho entre la gente, digamos. Sí. Yo tengo unas imágenes de unas lesiones de gente con pies diabéticos, ¿sí? Bueno, acá vemos una extensa lesión en un paciente diabético, ¿sí? Se ve que es una piel enferma, una paciente de años de evolución, de mal control metabólico. Entonces, le quiero decir de que estas son las lesiones, las heridas, las que se tardan en curar o las que nunca se curan. O un dedo que llega en este estado de gangrena. ¿Sí? Aclaremos que esto que se ve acá, negrito, es un dedo, ¿no es cierto? Es un dedo, claro, es un dedo que ya es irrecuperable. O era un dedo. Es irrecuperable, eso no tiene posibilidad de tratamiento, ese dedito se va a la amputación, ese dedo está prácticamente perdido, ¿sí? Entonces no hay que esperar llegar a esta situación para prestarle atención a mi salud, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta otra lesión, digamos, donde vemos que es un pie que tiene una úlcera profunda, digamos, es un pie de riesgo, porque este pie puede terminar, avanzar hacia una osteomielitis, puede terminar en una amputación, es un pie que se desmoronó toda la arquitectura, ven que perdió el arco, el arco normal que tiene el pie, entonces este es un pie que es muy probablemente tenga un componente neuropático y vascular junto, ¿sí? Es un pie de riesgo que requiere mucho cuidado y es una de las úlceras o las lesiones, lo que la gente habla de que no se le cura las heridas. Bueno, este es el estado en donde el diabético llega
y no se le curan las heridas. Claro. Es a donde no tenemos que llegar. Si un Correcto. paciente llega a este estado, o si alguna persona está esperando hacer algo por su salud cuando tenga un tipo de lesión, entonces perdió la vida, en la vida perdió añares de oportunidades de llevar un buen control metabólico, de no llegar a esto, ¿sí? Sí. Estas situaciones son llegar tarde. Llegar tarde. ¿Sí? Claro, porque uno se pregunta, si yo tengo un problema que se limita a que mi páncreas perdió la capacidad de producir insulina, ¿no es cierto? O perdió cierta capacidad o la perdió totalmente, bueno, de acuerdo al tipo de diabetes. Ahora, ¿cómo hago para terminar con un problema de este tipo, con lo que se llama un pie diabético? ¿No es cierto? Que sé que en el mejor de los casos voy a terminar con una de estas heridas, o hasta puedo llegar a quedarme sin un pie, sin una pierna, porque también vemos que a los diabéticos se le van amputando a veces por sectores en forma escalonada y van... ¿Es un problema de circulación, es un problema de los nervios, de los vasos sanguíneos? Generalmente es un problema mixto, Ajá. ¿sí? El paciente, tenemos el gran grupo de las complicaciones crónicas de la diabetes, las Sí. microvasculares, digamos que ahí hablamos del problema de la retinopatía diabética, de las nefropatías y de las neuropatías diabéticas. Y todo el componente macrovascular, digamos, de las grandes arterias de la circulación, digamos, Sí. donde tenemos ahí los infartos, los accidentes cerebrovasculares, las oclusiones arteriales de los miembros inferiores, ¿sí? La falta de circulación, la arteriopatía periférica, digamos, que termina, digamos, en estos cuadros de úlceras o de pérdida de los pies. Bien, ¿Sí? bien, Hay bien. pérdida de sensibilidad de los pies, digamos, el paciente diabético no siente los pies, digamos, es como que lo tuviera metido dentro de un guante, ¿sí? Entonces hemos visto pacientes, por ejemplo, que en el verano caminan sobre la arena caliente en la playa y se quema las plantas de los pies, se le ampolla todo, pero el paciente no siente nada, ¿sí? O habíamos recibido una vez un paciente se le había caído la hebilla del cinto adentro del zapato, él se puso el pie dentro del zapato y anduvo con la hebilla, digamos, ni se enteró. Y no se enteró, o sea, cuando se sacó el zapato, digamos, se tuvo que sacar la hebilla que estaba incrustada dentro del pie, pero no lo sintió, ¿sí? Entonces, por eso todo el cuidado del pie en el paciente diabético es todo un capítulo aparte. Perfecto. ¿Sí? Yo le estoy sacando, doctora, de su esquema, pero estamos en base a las preguntas que nos van haciendo y creo que son más que interesantes como para seguir así, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan si el tratamiento es igual para todos los tipos de diabetes. El tratamiento es individualizado para cada paciente, pero básicamente, digamos, todos los pacientes tienen que hacer un cambio en el hábito alimentario. Y hablamos de hábito porque eso tiene que ser permanente, tiene que ser para toda la vida, ¿sí? Y también tener un plan de actividad física acorde a las posibilidades de ese paciente, acorde, digamos, a lo que el paciente puede hacer, a los gustos del paciente, ¿sí? Y el tratamiento, cada paciente lleva un tratamiento o farmacológico o combinado con insulina o aquel que lleva exclusivamente insulina, digamos, pero cada tratamiento es individualizado para cada uno. Correcto. ¿Sí? Y no nos olvidemos que tenemos que vivimos en una zona muy especial, ¿no es cierto?, donde los tratamientos alternativos también son válidos y algunos son importantes, ¿no? Le pregunto por lo siguiente, porque hay una persona que me dice, yo tengo todos los síntomas de diabetes y que cuando camino me canso, me duelen los pies. Los análisis de glucemia me dan como máximo 120 y lo controlo tomando remedios o yuyos o infusiones caseras. Claro, lo dice Nancy. Ella se maneja con infusiones, con yuyos caseros. Sí. Ahí lo que le va a beneficiar, digamos, es la cantidad de líquidos que tome. Ajá. Porque si el paciente bebe agua, digamos, que es lo más aconsejable, eso ayuda a lavar también, a bajar los niveles de glucemia, ¿sí?
No existe, los vegetales son más bien productores de azúcar, o sea, el azúcar de mesa sale a partir de la caña de azúcar, que es un vegetal. La miel se forma a partir de los azúcares de las flores, ¿sí? Entonces, los vegetales son productores de azúcares, no son productores de insulina, ¿sí? Entonces la medicación que yo doy al paciente generalmente o es insulina externa o es medicamentos de que van y estimulan al páncreas para que produzca más cantidad de insulina, o son medicamentos que actúan a nivel de los tejidos y aumentando la sensibilidad, digamos, de la insulina para que trabaje mejor, ¿sí? Bien. Lo mismo hace el ejercicio físico. El ejercicio físico también hace la movilidad de los tejidos, expresa receptores, digamos, es como que en las células del organismo se abren ventanitas donde la insulina puede ir y actuar y guardar el azúcar, ¿sí? Entonces, actuamos desde ese punto de vista, digamos, en la medicina. Es difícil que haya un yuyo que sea para el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Esta yo sabía que iba a entrar en algún momento. Doctora, ¿puede hablarnos de la insulinoresistencia? Claro, la insulinoresistencia es un término que se anda usando mucho, ¿no? Claro, es un término que se escucha últimamente. Sí. La insulinoresistencia es cuando me hacen un análisis y tengo la insulina más de 10, ¿sí? Ajá. Más de 10. ¿Por qué tengo más de 10? O sea, ahí no se está dosando la glucemia, sino la insulina, que es otra cosa. Digamos, la insulina, que es la sustancia que va a guardar el azúcar. Exacto. Si yo tengo más de 10, quiere decir que a ese páncreas algo le está ocurriendo, ¿sí? Entonces, generalmente si tengo más de 10, lo habitual es ver un paciente que está con sobrepeso, con obesidad, con la distribución de la grasa a nivel de abdomen. Entonces, esa grasa que le es tóxica a la insulina para actuar, entonces hace que el páncreas entre en una etapa de hiperproducción. Ajá. Entonces nosotros detectamos valores elevados de esa insulina en sangre, ¿sí? Entonces con este conjunto de cosas hablamos de la insulinoresistencia, ¿sí? Es una etapa, digamos, previa, de años previos a que después este paciente pueda terminar en diabetes, ¿sí? O puede no terminar en diabetes, digamos, porque si este paciente cambia su hábito alimentario, comienza a hacer actividad física, baja de peso, entonces esa insulinoresistencia desaparece. ¿Sí? Si nos preguntan, dice, yo tengo indicación de usar insulina en forma permanente, pero tengo entendido de que eso me puede llevar a la hemodiálisis. No, ¿Es tan así? En realidad es todo lo contrario, digamos, porque la insulina es una sustancia que naturalmente la producimos nosotros, ¿sí? Entonces, es lo más fisiológico, es lo más natural, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hacemos los chequeos del paciente, siempre estamos controlando cómo está la función del riñón. Digamos, hacemos los pedidos de orina de 24 horas, estamos midiendo ahí a ver si el riñón pierde proteínas, medimos el filtrado glomerular, o sea, la función de... Cuando la función, ese filtrado, cae de 30 para abajo, entonces ya es indicación de que ese paciente comience ya a tratarse con insulina. ¿A qué viene eso? A que con la insulina yo estoy cuidando ese riñón. Estoy tratando de que ese paciente no ingrese a diálisis. Estoy estirando el tiempo para que ese paciente, si va a entrar a diálisis, que lo sea años después, ¿sí? Cuando nosotros tenemos caída del filtrado glomerular, nosotros tenemos la obligación de ir retirando algunos medicamentos, disminuyendo la dosis en otros. Hay medicamentos que están indicados en pacientes con insuficiencia renal, pero siempre lo mejor es la insulina, es lo más fisiológico. Bien, también nos preguntan, dice, ¿por qué algunas personas diabéticas en determinado momento del día necesitan comer algo dulce, azúcar, caramelo o lo que tengan a mano desesperadamente? Sí. Los pacientes que ocurre esto, esos son síntomas de una hipoglucemia. O sea, es un bajón de azúcar. Cuando el azúcar se baja más allá de 80.
Entonces el paciente puede tener síntomas como sudoración profusa, taquicardia, irritabilidad, cambio abrupto en el carácter. Los pacientes que tienen hipoglucemias, digamos, ya se conocen cuáles son sus síntomas. Nosotros siempre pedimos de que si tienen algún síntoma, traten de pincharse el dedito, de medirse el azúcar para conocerse, digamos, y a ver si esos síntomas corresponden a una hipoglucemia. Entonces, en esos casos sí necesito de azúcares de absorción rápida para que me eleve rápidamente el nivel de glucemia. Entonces ahí sí puedo tomar un vaso de gaseosa, 2 sobrecitos de azúcar o 2 caramelos, ¿sí? Entonces eso rápidamente me saca de ese estado de hipoglucemia. Bien. Doctora, nos están llenando a preguntas. Sí. Dice, buenas noches, doctora, soy diabética tipo 1 y en estos días tengo menos de 75 de glucosa. Me cuesta muchísimo lograr que se nivele. ¿A qué se puede deber? Puede ser de que esa paciente hay que ver si no está cruzando con algún cuadro infeccioso, si la dosis de insulina que está recibiendo por ahí no es excesiva, ¿sí? Si está haciendo la cantidad de ingestas de alimentos, digamos, si está comiendo lo que corresponde que coma, ¿sí? ¿Y cómo hay que analizar en el contexto de cada ahora, paciente. Ya que estamos en esto, ¿cómo yo sé la cantidad de insulina que tengo que recibir? ¿Me lo va a decir mi médico? Claro, el médico ¿Me lo voy a manejar yo de acuerdo a los análisis que me haga diariamente? El médico en el inicio del tratamiento, digamos, va a indicar la cantidad de insulina que va a llevar ese paciente. Sí. ¿Sí? Después, lo que se pide generalmente es el automonitoreo glucémico. O sea, me pincho el dedito en casa, ¿sí? Mido voy anotando todos los registros, ¿sí? Lo hago unos minutos antes de alguna de las comidas o a partir del momento de que comienzo a comer a las 2 horas, del comienzo de la ingesta a las 2 horas, me puedo hacer un nuevo registro de glucemias para ver cómo se comporta el azúcar, digamos, previo a las comidas o post comida. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, con esas anotaciones que trae el paciente al consultorio, entonces nosotros vamos regulando la dosis de insulina. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, dice, doctores, ¿cómo se cura ¿cómo se cura la diabetes? ¿Se puede llegar a recuperar el funcionamiento del páncreas? ¿Nos pueden decir algo del trasplante de páncreas? Sí, actualmente, digamos, los trasplantes, el paciente que va a trasplante renal se hace un trasplante completo, digamos, reno-pancreático. Si uno supone que es por una afección diabética, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí. El páncreas, digamos, la función del páncreas no se recupera, ¿sí? Lo que nosotros tratamos a veces de ponerle insulina al paciente, cuando el paciente está, por ejemplo, muy adelgazado, cuando lleva un mal control metabólico, o sea, cuando está muy insulinopénico, digamos, que tiene muy bajita su tenor de insulina, entonces le tratamos de poner insulina para tratar de preservar también ese páncreas restante que queda y ponerlo en reposo, digamos, para que no se agote tan rápidamente, que el paciente quede con alguna reserva pancreática para lo que resta, ¿no? Sí. Bueno, nos preguntan qué hacer en caso de que tenga diabetes, creo que lo hemos hablado bastante. Dice, si tengo diabetes y también tengo problemas de colesterol, ¿eso me perjudica en mayor medida? Claro. Generalmente el paciente diabético no viene solamente con diabetes, viene con un combo completo, digamos. Porque el paciente diabético tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene colesterol alterado, tiene hipertensión, ácido úrico elevado, triglicéridos elevados, el colesterol malo lo tiene elevado, el colesterol bueno, el que nos protege, digamos, lo tiene muy disminuido. Entonces nosotros tenemos que hacer un abordaje de todo eso, ¿sí? Y viene con complicaciones, pueden tener insuficiencia cardíaca, antecedentes de haber tenido algún infarto agudo de miocardio, alguna ACV, la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, las neuropatías, digamos. Bueno, es un combo
inmensísimo que cada paciente que viene. Dice, ¿qué influencia pueden tener el excesivo consumo de harinas para ser propenso a tener una diabetes? Claro, el excesivo está dentro de los factores de riesgo, digamos. Cada vez hay tendencia a comer menos harinas, ¿no es cierto? ¿O no es tan así? La gente cree de que por ser diabético no tiene que comer harinas, ¿sí? Pero en realidad sí, tiene que consumir una cierta cantidad de harina, pero tiene que estar medido, ¿sí? Bien. En lo posible, digamos, que coman harinas integrales, granos enteros, granos integrales. Y el excesivo consumo de harina, ¿a qué trae aparejado? A que el organismo utiliza esa cantidad de harina que estoy consumiendo y fabrica más cantidad de azúcar, ¿sí? Entonces nosotros, cuando damos un plan de alimentación a un paciente, nosotros le estamos sacando el azúcar, digamos que es lo que el organismo echa a mano más rápido, ¿sí? Sí. Cuando nosotros queremos que el paciente, por ejemplo, baje de peso, ¿sí? Ese paciente, para quemar las grasas, al organismo le cuesta mucho trabajo, ¿sí? Entonces el organismo es perezoso, digamos, ¿sí? Entonces primero va a quemar el azúcar, el azúcar, el simple, el que yo le estoy dando, el azúcar de mesa, el caramelo, la golosina, la gaseosa. Entonces ni va a tocar, lo que va a hacer el organismo es ir acumulando las grasas. En segundo lugar, después se empiezan a quemar los azúcares provenientes de las harinas. Y en tercer lugar, digamos, recién le echa mano a las grasas. Nosotros, por ejemplo, caminando, haciendo un ejercicio físico, digamos, por ejemplo, una caminata ligera, tenemos que superar hasta los 40 minutos, se van quemando los azúcares. Y a partir de los 40 minutos de actividad física, recién el organismo le va a echar mano a las grasas, para ir quemando las grasas y de las grasas estar produciendo energía para nuestras necesidades. ¿Sí? O sea que tenemos que caminar un poquito... Bastante, digamos. Entre 45 y una hora por lo menos. Por lo menos. Se recomiendan mínimo de 150 minutos semanales, ¿sí? La actividad física que al paciente le guste hacer, porque nosotros necesitamos que el paciente persista eso en el tiempo. Claro, entonces hay que darle una actividad que a él le agrade. Algo que le agrade. ¿Sí? Para que lo haga siempre, ¿sí? 150 minutos semanales. 150 minutos semanales. Sacando cuenta de en qué momento hacemos. Distribuidos, digamos, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes. Claro, martes, jueves. No sirve ir a correr el sábado y el domingo y después descansar toda la semana. No es el beneficio, no es completo, digamos, porque el beneficio de la actividad física en un paciente al que nosotros estamos buscando, digamos, para que nos ayude al tratamiento de la diabetes, el beneficio es por 48 horas. Digamos, se expresan todas esas ventanitas en las células y esas ventanitas a las 48 horas se están cerrando. Perfecto. ¿Sí? Entonces, por eso pedimos que sea lunes, miércoles, viernes, ¿sí? En días alternos. Si se puede todos los días, mucho mejor. Bien. ¿Sí? Perfecto. Sí, y hacer todo tipo de actividades que uno pueda hacer, digamos, de lo que el médico también le indique. Yo no le puedo mandar a un paciente, a un anciano, a que me corra toda la costanera, ¿sí? Hay muchos pacientes que le indicamos actividad física y dicen, no, yo no puedo correr porque tengo artrosis en las rodillas, no puedo caminar, no puedo... Bueno, pero la señora, por ejemplo, está la tarde enfrente al televisor, tiene sus horarios de novela. Bueno, mientras está en el horario de novela, puede hacerse unas botellitas, cargarlas con arena, digamos, mitad de las botellitas y hacer ejercicio con los brazos, hacer serie de ejercicios con los brazos, ¿sí? Levantando para los costados, para arriba, para atrás, ¿sí? Para arriba, haciendo series de a 10, de a 15, ir aumentando, ir llenando más de arena las botellitas. Igual que en los pies se pueden cargar pesas, digamos, con arena y voy haciendo gimnasia, entonces voy ayudando a fortificar las rodillas, los músculos, ¿sí? Perfecto. O un paciente que está
por ejemplo, que no camina, entonces por lo menos hacer sentadillas, se levanta, se sienta, se levanta, se sienta, así en series de 5, de 10, de 15, digamos. Pero no hay paciente, hasta el que está en silla de ruedas puede hacer actividad física. Algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer, ¿sí? Queda clarísimo. Doctora, nos quedan escasísimos minutos, pero veo que hay una serie de cosas acá que me gustaría que hablemos. Estos últimos minutitos que nos quedan, veo que hay no son lapiceras precisamente, hay algo de comida, hay un plato. Tenemos unos 3 o 4 minutos para que nos cuente. Para que nadie se equivoque, cuando tiene que iniciar un tratamiento, un diabético, siempre no saben qué van a comer. Entonces, yo le traje acá una tacita, o sea, una taza ideal en el tamaño, digamos. Un desayuno y una merienda es igual, ¿sí? Media taza de leche descremada y la otra mitad de té o de mate cocido, ¿sí? No café, porque generalmente son hipertensos, no chocolates, porque el chocolate tiene sus propios azúcares, ¿no? O sea que eso puede ser desayuno y merienda. Sí, con un pancito de este tamaño, o sea, un miñoncito, y puede ser acompañado por una cucharada de un queso, ¿sí? Cremoso pero light, ¿sí? Está bien. Y endulzado con edulcorante, de la marca que tenga. Un almuerzo o una cena, tenemos un plato de 23 centímetros de diámetro, entonces en esta mitad del plato todo ensalada, ¿sí? ¿Todo verde o...? Todo ensalada, si pueden ser de 5 colores de verduras distintas, todas las verduras que se puedan comerlas crudas, mejor crudas que cocidas. Bien. Por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, siempre cruda, ¿sí? En este cuartito del plato reservamos para las carnes, ¿sí? Carnes magras, sin grasas, ¿sí? ¿Cualquier tipo de carnes? Pueden ser carnes rojas, pescado 2 o 3 veces en la semana, pollo, pero hay que sacarle la piel y la grasa al pollo para cocinarlo. Y sacar la grasita a la carne también. Todo, carnes magras, ¿sí? Y en este cuartito del plato van los hidratos de carbono, ¿sí? En este cuartito es lo que yo voy a comer de arroz o fideo o papa o mandioca o batata o el zapallo amarillo. Puedo comer verduras, puedo comer carne y puedo comer algo de pastas. Puedo comer todo eso, pero tiene que ser todo medido. Todo medido. ¿Sí? Siempre echo manos primero a la ensalada, todo lo verde, porque eso me va a forrar el intestino, o sea, me da saciedad por un lado. Perfecto. Forra el intestino de verduras y después cuando uno come lo que más levanta el índice glucémico, entonces cuidamos de esta manera. Está acompañado acá por un vasito de agua, lo más natural, ¿sí? No hace falta que tomen gaseosas, y esperamos 2 horas y hacemos un postre. El postre puede ser alguna fruta, manzana roja, manzana verde, naranja, mandarina, ¿sí? Pero a las 2 horas después de la comida. Bien. ¿Estamos? Está, perfecto. Bueno, y acá les traje las insulinas que se encuentran en el mercado. Digamos, estas no son todas las insulinas, pero son algunas, ¿sí? Son muy fáciles las presentaciones que vienen porque son lapiceras, ¿sí? Las lapiceras tienen un cartuchito adentro, ¿sí? Que es de vidrio, que trae 3 mililitros de insulina, ¿sí? Estas 2, por ejemplo, son de insulina son las corrientes o llamadas las rápidas, que son para bajar los picos de glucemia. Estas insulinas están durando, tienen su pico de acción hasta las 3 horas. Se aplica a cada uno, el paciente se aplica, ¿no es cierto? Tenemos acá las agujitas, ¿sí? Las agujitas vienen de esta forma, se sacan el papelito de arriba, ¿sí? Calzamos, se enroscan, ¿sí? Y esta es toda la agujita. No sé si puede tomar la cámara. Sí, seguro que la tomo. Es muy pequeñita, siempre preferimos las más pequeñas, las que tienen 4 milímetros, ¿sí? En la parte posterior tenemos una ruedita donde va girando y vamos eligiendo la dosis que vamos a ir aplicando, ¿sí? Entonces, esto va haciendo un clic. Cada clic es una unidad, ¿sí? Porque esto está ideado para los ciegos, ¿sí? Yo oprimo el botón de acá atrás, ¿sí? Y ahí veo cómo sale
cómo Sí, sale perfecto, la insulina, ¿sí? Sí, sí. Bueno, O sea que uno tranquilamente se puede administrar la insulina. exactamente, se aplican solo los niños, Sí, sí. aplican Los solo niños, los los ciegos. ciegos, ¿sí? Esta insulina son las de acción prolongada, ¿sí? Esta es una insulina que son similes humanas, ¿sí? Ajá. Junto con esta, ¿sí? Y si ven, digamos, tiene un depósito ahí, Ajá. Sí, en sí. suspensión. Sí. Entonces esta es son los cristales de la insulina que están que se sedimentaron. Entonces cuando voy a usar esta insulina tengo que hacer el rolling, ¿sí? Para homogeneizar la muestra. Entonces todo esto para que lleve a un color blanco parejo. También le pongo la agujita. Se recomienda que cada paciente, digamos, un uso para cada agujita. Sí. Entonces, podemos mirar unas imágenes que tenemos de las agujitas. Agujas, sí, cómo no. Le pedimos al señor director las imágenes de las agujas. Ahí están. Bueno. Están al aire. Estas son, imagínense que es la puntita de la aguja, ¿sí? Que está puesta a un microscopio de muy gran aumento, ¿sí? Esta es una aguja que está usada 2 veces, ¿sí? Esta, para que vean cómo se defleca la punta, porque la aguja es tan finita como un cabello, ¿sí? Sí. Entonces, usando 2 veces, esto produce esa deflecación en la punta. Arriba tenemos la agujita nueva sin usar. Allá tenemos la que tiene una vez, la de 2 veces, 3 veces. Y 4. Cuanto más veces usada la aguja, tiene más destrucción. Acá no hay que ahorrar. Entonces, se recomienda, digamos, un uso para cada agujita, ¿sí? Porque esto va a lastimar la piel, ¿sí? Entonces, en el sitio de aplicación, digamos, esto puede ir lastimando y produciendo la que se llama las lipodistrofias. A veces se producen como chichones en el lugar de aplicación o cicatrices, como retracciones en la piel. Por eso la recomendación también fundamental en la aplicación de la insulina siempre son rotar los sitios de aplicación. Yo me puedo aplicar en esta parte del brazo, ¿sí? Sí. En las 2 partes, en la parte anterior acá de los muslos, en esta parte acá atrás del cuerpo, en el abdomen, ¿sí? A 5 centímetros por fuera del ombligo. En todos los lugares donde la piel esté sana se aplica, ¿sí? ¿Tengo que desinfectarme antes o no? Sí, se recomienda siempre desinfectar con un trocito de algodón y alcohol, ¿sí? Entonces, las agujitas son indoloras, o sea, lo que hago es limpio la zona donde me voy a aplicar, ¿sí? Sí. Cargo la cantidad de dosis que me voy a aplicar y me pincho de esta manera. Es totalmente indoloro. Entonces, acá aprieto, oprimo hasta que llega al 0. Sí. Una vez que llegó al 0, tengo que quedarme ahí, contar hasta 10, hasta 20, ¿sí? Para darle tiempo a que ese volumen de insulina que me estoy aplicando pueda salir por ese capilar tan finito, ¿no? Perfecto. Porque si saco enseguida, termina chorreando afuera, ¿sí? Entonces no me estoy aplicando la dosis correcta. Perfecto. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la conservación de la insulina, siempre en la puerta de la heladera. O sea, si se llega a frizar o a congelar, digamos, se desecha la lapicera, ¿sí? O cualquier insulina, si se llega a congelar, se desecha. Bien. Como esto tiene un tubito de vidrio, entonces no se tiene que golpear, no se tiene que caer. Si se llega a fisurar el vidrio, es muy posible que cuando apliquemos la insulina pueda drenar por la rajadura del vidrio. Y no entonces reciba la dosis adecuada. Tampoco, digamos, hay que desechar esto, hay que mirar. ¿Sí? Si voy a viajar, llevo siempre la insulina conmigo, ¿sí? Si va en un avión, no en la bodega, porque el avión va a altas alturas y puede llegar a congelarse en la altura. No en un micro, en la bodega,
porque el micro en el contacto ahí con el calor del asfalto también puede aumentar mucho la temperatura. ¿Y en un avión me permiten viajar con la insulina? Con las indicaciones médicas sí. Perfecto. ¿Sí? Entonces Perfecto. esto va en la maleta conmigo siempre. La insulina que estoy usando puede quedar fuera de la heladera, sí, puede quedar fuera de la heladera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que vivimos en un clima de altas temperaturas y esto tiene que estar a menos de 25 grados. Entonces, si es invierno no hay problema que quede afuera la que estoy usando, pero si es verano se recomienda que mejor que vuelva a la puerta de la heladera, ¿sí? Perfecto. Vieron que es muy sencillo la aplicación. Clarísimo. Todas las veces rotar de lugar. No, yo creo que todo fue muy claro, doctora. Bueno. Bueno, lamentablemente ya nos pasamos de la hora, ya nos van a retar. Así que bueno, nos queda, yo creo que ha quedado muy claro que la diabetes se la puede llevar, se la puede manejar, se la puede controlar. Esa pregunta de si se cura o no se cura, bueno, es muy difícil de... Algún día tal vez se trata. Hay trasplantes, pero no todos van a tener acceso al trasplante, así que sabemos que podemos terminar con baja visión, ciegos, en silla de ruedas, amputados, hipertensos, con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Entonces, los factores a los cuales hay que apuntar, ¿cuáles son? Una vida saludable, una alimentación saludable, controles médicos periódicos, actividad física, una buena alimentación, y yo creo que bueno, a mucha gente le toca y yo creo que están dadas las condiciones, como decía la doctora, no es una enfermedad de difícil diagnóstico, no es una enfermedad que, o sea, es una enfermedad que tratada se la puede sobrellevar tranquilamente y no tratada causa serios daños a la persona, a la familia, al sistema de salud, porque es una enfermedad muy cara, ¿no es cierto?, para aquellos que las padecen, para el Estado también. Así que, bueno, doctora, más que agradecida por lo que nos explicaste, una charla muy clara, la gente creo que ha entendido, y este programa lo han hecho prácticamente ellos, hemos hecho todo en base a las preguntas que nos fueron llevando por todo el programa y lo que la gente quiere saber. Así que muy agradecido por la presencia, bueno. Seguramente me había dicho que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Seguramente van a haber actividades que hacer, y yo quiero agradecerle en nombre de toda la gente que está ahí atrás del televisor, que hoy aprendió mucho de esto, que los que tienen diabetes saben un poquito más y aquellos que no la tienen saben que pueden cuidarse y por ahí la podemos evitar. Así que le agradezco infinitamente. Y será hasta otro programa. Hasta otro programa, porque quedaron muchas cosas en el tintero por hablar, es interminable lo que hay para decir. Bueno, recuerden que pueden ver el programa de nuevo el sábado a las 2:15 de la tarde, como todos los sábados, y nosotros, Dios mediante, con un tema de interés por la salud, por el bienestar de nuestra gente que tanto queremos. Nos veremos seguramente el martes que viene a las 9 de la noche con un tema de interés para ustedes. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias. Gracias, doctora. Listo, muchas gracias por la invitación.